La deuda de Estados Unidos ha experimentado un crecimiento acelerado, superando la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, el PIB, que representa la totalidad de bienes y servicios producidos y consumidos por el país. Actualmente la relación entre la deuda y el PIB alcanza el 129%, lo que indica que la deuda supera al Producto Interno Bruto en casi un 30%, marcando el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno plantea la preocupación de que el país se encuentra en una situación en la que se debe más dinero del que se puede generar, por lo que si te interesa saber más, quédate hasta el final del video y recuerda darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. Para comenzar debemos entender que la cuestión central es entender de una vez por todas por qué la deuda aumenta y cuál es el propósito detrás de los préstamos que los países buscan. Los gobiernos requieren fondos para cubrir diversos gastos nacionales como salarios de empleados gubernamentales y proyectos de infraestructura. Para financiar estos gastos, los gobiernos cuentan con tres fuentes de ingresos principales, las cuales son impuestos sobre individuos y empresas, impresión de dinero y endeudamiento. Cada una de estas opciones tiene sus pros y contras. Por ejemplo, aumentar los impuestos puede generar mayor ingreso, pero reduce la disponibilidad de dinero para individuos y empresas, afectando la economía. La impresión de dinero, aunque fácil, conduce a la inflación. En el caso actual de Estados Unidos, la impresión excesiva de dinero se evita y el gobierno recurre a los bonos del Tesoro para endeudarse, solicitando dinero prestado a inversores en el mercado bursátil. Sin embargo, la capacidad de endeudamiento del gobierno está limitada por la Constitución, que establece un límite máximo. A lo largo del siglo XX, el Congreso estableció límites para evitar la necesidad de autorización para cada préstamo individual. Sin embargo, el aumento constante de la deuda ha llevado a que Estados Unidos alcance el límite establecido, y ahora el Congreso debe decidir si aumenta ese límite. Este proceso desencadena un debate entre los partidos republicano y demócrata, ya que la no aprobación del aumento podría tener consecuencias graves, incluida la imposibilidad de pagar las deudas. El Departamento del Tesoro, encargado de administrar las finanzas del país, enfrenta desafíos significativos. Ante la proximidad del límite de la deuda, el Tesoro ha implementado medidas extraordinarias, como la reducción del gasto público para evitar incumplimientos. La Secretaría del Tesoro estima que estas medidas podrían garantizar el pago de deudas hasta principios de junio. Sin embargo, la aprobación del Congreso sigue siendo crucial y el presidente Biden debe persuadir a los republicanos para lograr el aumento del límite. En este sentido, el conflicto político se agrava, ya que algunos republicanos exigen recortes de gastos antes de respaldar el aumento del límite. Esta postura genera tensiones, ya que recortar gastos podría afectar a sectores críticos, como beneficios para personas mayores, la clase media y familias trabajadoras. La secretaria del Tesoro considera estas demandas irresponsables y advierte sobre las consecuencias económicas negativas si no se aprueba el aumento del límite, ya que el gasto público es un motor esencial para la economía. Aunque la historia muestra que en última instancia se logra un acuerdo para aumentar el límite de la deuda, la actual división política en el Congreso presenta desafíos únicos. La elección complicada del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, refleja la profunda división dentro del Partido Republicano. Esta división interna podría entorpecer las negociaciones y hacer que el acuerdo sea más difícil de alcanzar. Diversos resultados pueden surgir de este conflicto. El escenario menos preocupante sería el acuerdo eventual entre los partidos, pero las disputas podrían afectar la calificación crediticia de la deuda estadounidense. Una calificación baja aumentaría el riesgo de impago y afectaría negativamente a los mercados. En este orden de idea, un resultado preocupante implicaría recortes en el gasto público como condición para el aumento del límite, impactando negativamente en la economía y afectando a sectores dependientes del gobierno, como son la industria armamentística. El resultado más alarmante sería la falta de acuerdo, llevando a Estados Unidos a incumplir sus deudas, con consecuencias económicas globales. Ante estos desafíos se exploran diversas alternativas como la creación de monedas de platino de alto valor o el recurso de leyes antiguas para autorizar más endeudamiento. Sin embargo, estas opciones son consideradas como soluciones temporales y poco prácticas. La secretaria del Tesoro insiste en la necesidad de aumentar el límite de la deuda y destaca las consecuencias graves si no se logra un acuerdo. Aunque se espera que la situación se resuelva eventualmente, la incertidumbre política actual plantea preocupaciones sobre el futuro económico de Estados Unidos y su impacto a nivel mundial. El panorama político y económico de Estados Unidos se encuentra en un momento crucial, donde las decisiones que se toman tendrán repercusiones significativas a nivel nacional e internacional. A medida que el gobierno de Estados Unidos enfrenta la necesidad de aumentar el límite de la deuda para evitar posibles consecuencias catastróficas, la complejidad de las negociaciones entre los partidos políticos arroja incertidumbre sobre el resultado final.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha aceptado la invitación del presidente Joe Biden para discutir el límite de la deuda. Sin embargo, las tensiones dentro del Partido Republicano, evidenciadas por la dificultad a la elección de McCarthy, podría complicar el proceso de aprobación del aumento del límite. Esta división interna plantea el riesgo de que incluso si McCarthy llega a un acuerdo con Biden, los republicanos rebeldes podrían votar en contra, generando un escenario de incertidumbre política y económica. Aunque históricamente se ha llegado a acuerdos para elevar el límite de la deuda, la actual confrontación entre los políticos sugiere un nivel de conflicto superior al de los episodios anteriores. La preocupación de los inversores y expertos radica en la dificultad que enfrenta el Congreso para resolver incluso estas cuestiones administrativas, como lo son la elección del presidente de la Cámara de Representantes. Esto aumenta la incertidumbre sobre la capacidad del Congreso para llegar a un consenso sobre un problema tan crucial como lo es la deuda. Mientras se espera que se alcance un acuerdo eventual, las disputas y la incertidumbre política pueden tener impactos inmediatos en los mercados. La calificación crediticia de la deuda estadounidense podría verse afectada, lo que influiría en la tasa de interés y en las percepciones globales de la estabilidad financiera de Estados Unidos. Este escenario, aunque menos alarmante que la falta de acuerdo, aún presenta desafíos económicos. Entonces, ¿qué pasaría si Estados Unidos no aumenta el límite de su deuda? El límite de la deuda de Estados Unidos es una ley que establece la cantidad máxima de dinero que el gobierno federal puede pedir prestado. Si el gobierno no aumenta el límite de la deuda, como hemos mencionado, no podrá pagar sus obligaciones financieras, lo que podría tener consecuencias catastróficas para la economía estadounidense y mundial. Las consecuencias inmediatas de un incumplimiento de pago son, en primer lugar, si Estados Unidos incumpliera el pago de su deuda, el gobierno se quedaría sin fondos para pagar los intereses de su deuda existente, así como los salarios de los empleados federales, las pensiones y las prestaciones sociales. Esto tendría un impacto inmediato en la economía, ya que los ciudadanos y las empresas perderían la confianza en el gobierno y la moneda estadounidense. Por otro lado, sería el inicio de una crisis financiera. El incumplimiento de pago de la deuda de los Estados Unidos supondría un shock para la economía mundial, ya que Estados Unidos es la mayor economía del mundo y la moneda estadounidense es la moneda de reserva global. Esto podría provocar una crisis financiera global, con caídas en los mercados bursátiles, una subida de los tipos de intereses y una contracción del comercio internacional. En este sentido, es normal que se genere una recesión económica, ya que el incumplimiento de pago de la deuda de Estados Unidos también podría provocar una recesión económica en Estados Unidos y el mundo. Esto se debe a que el gobierno dejaría de gastar dinero en bienes y servicios, lo que reduciría la demanda agregada y la actividad económica. En paralelo a esto, observaríamos lo que sería una caída de la calificación crediticia de Estados Unidos. El incumplimiento de pago de la deuda de Estados Unidos también podría provocar una rebaja en la calificación crediticia de dicho país. Esto haría que el gobierno tuviera que pagar intereses más altos por su deuda, lo que aumentaría el déficit presupuestario y la carga de la deuda. La única forma de evitar un incumplimiento de pago de la deuda de Estados Unidos es que el Congreso aumente el límite de la deuda. Esto puede hacerse de forma temporal o permanente. Una forma de aumentar el límite de la deuda de forma temporal es a través de una resolución de autorización de crédito. Una resolución de autorización de crédito es una ley que autoriza al gobierno a pedir prestado una cantidad determinada de dinero. En otro caso, una forma de aumentar el límite de la deuda de forma permanente es a través de una enmienda constitucional. Una enmienda constitucional es una modificación a la Constitución de Estados Unidos, algo que muchas veces resulta inusual. En resumen, la situación actual plantea desafíos únicos para Estados Unidos. Aunque la historia sugiere que eventualmente se alcanzará un acuerdo, la complejidad de las negociaciones y la división política actual generan preocupaciones sobre el impacto económico a corto y largo plazo. Los próximos meses serán determinantes para el futuro financiero de Estados Unidos y su posición en la economía global. Ya para despedirnos, recuerda darnos like, suscribirte y activar las notificaciones para vernos en un próximo video de Finanzas TV.